Cuando estudiamos las fracciones, recordamos que una de sus funciones es la de representar las partes de un todo. Recordemos que la parte superior de una fracción se denomina numerador, la parte inferior se denomina denominador. Por ejemplo, si tenemos una pizza recortada en 8 trozos y me he comido 3, la fracción que representa esta situación es 3/8, o sea, 3 de 8. Ahora asumiremos el concepto de razón. Se denomina razón a la comparación de dos magnitudes, una de ellas se llama antecedente y la otra consecuente. Analógicamente, como en una fracción, se llaman numerador y denominador. Por ejemplo, 3 pizzas cuestan 105,000 pesos, que se representaría como la razón 3 es a 105,000. El de arriba lo llamamos antecedente, el de abajo consecuente. Entendamos que una magnitud es una propiedad que se puede medir numéricamente. Por ejemplo, masa, longitud, volumen, tiempo, entre otros. Otra característica que diferencia a las razones de las fracciones es que mientras las fracciones son el cociente entre dos números enteros que desencadenan en decimales periódicos, las razones pueden no serlo. Por ejemplo, la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro es el número irracional pi, que es uno de los números irracionales más conocidos. Los decimales de pi son infinitos y no se repiten de forma secuencial o cíclica. Aquí te muestro los primeros 1000 decimales de pi. Vamos a analizar la siguiente situación. El precio de una entrada al concierto de un cantante es de 50,000. Representa gráficamente el precio de 2, 3, 4 y 5 entradas. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero que debemos asociar a una variable cada una de las magnitudes. En este caso vamos a llamar x al antecedente, es decir, al número de entradas, y y consecuente al precio por la entrada. Entonces, x será el número de boletas o número de entradas y y el precio por boleta. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿son directamente proporcionales estas dos magnitudes? Pues miremos, entre más boletas tenga, más debo pagar. Entonces, si al aumentar el número de boletas aumenta el precio, pues obviamente son directamente proporcionales. Por lo tanto, existe una constante de proporcionalidad que la llamamos K. Tenemos X es a Y, donde X es el antecedente, que viene a ser boletas, y Y el consecuente, que viene a ser precio por boleta. Entonces, K será igual a el consecuente sobre el antecedente, y sobre x. Por lo tanto, yo puedo encontrar cada uno de los consecuentes, en este caso el precio de x boletas, multiplicando la constante k por x. K vendría a ser 50,000 sobre 1, es decir, 50,000. Y empecemos a mirar que si X vale 1, es decir, si una boleta, diríamos entonces que Y es igual a 50,000 por 1, es 50,000. Si X es igual a 2, entonces 50,000 por 2 serían 100,000. Si X vale 3, Y sería 50,000 por 3, es decir, 150,000, etcétera. Y supongamos que tenemos 9 boletas, sería 50,000 por 9, entonces serían 450,000. Ahora la idea es que llevemos esto a GeoGebra. Ya estamos listos en GeoGebra para modelar nuestra situación. El precio de una entrada al concierto de un cantante es de 50,000, representar gráficamente el precio de 2, 3, 4, 5, etcétera, entrada. Entonces, para eso tenemos primero que configurar nuestros ejes. El eje horizontal tiene que tener el número de boletas. Miren, esta será la variable X, el antecedente, y en el eje Y irá el precio, que sería el consecuente, es decir, la variable Y. Entonces vamos a ubicar esto en la hoja de cálculo. Entonces en la casilla A vamos a escribir el número de boletas, que representará la variable X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y puede ser hasta 10. Hasta 11. Y en la columna B vamos a escribir los datos de Y. Teniendo en cuenta de que nuestra constante de proporcionalidad es 50,000, entonces escribiremos igual a 50,000 por el número de boletas. En este caso, los datos que están en la columna A. Para este primer caso será 50,000 por A1. Aquí será 50,000 por A2, etcétera. Pero para ello simplemente copio la fórmula arrastrándola desde la esquina. Y tenemos, miren, ahí los valores. Obviamente este último no nos va a alcanzar porque
porque miren, se sale 550.000, se sale de la pantalla, no lo pongamos. Tenemos estos valores, pero miren, hasta ahora no ha graficado nada. Para que grafique tiene que ponerse las coordenadas de la siguiente manera. Escribimos en la columna de igual, abrimos paréntesis, A1, B1, que serían las coordenadas del primer punto. Y miren, ya nos graficó el primer punto. Para los demás hacemos lo mismo que hicimos en esta columna, que es arrastrar esta fórmula y ya tenemos todos los puntos. Estos serán los resultados que esperamos. Miren, entonces, 2 boletas, observen, 10.000, 100.000, 3 boletas serían 150.000, etcétera. Miren, 10 boletas serían 500.000. Entonces podríamos perfectamente trazar una línea que una estos puntos, miren. Entonces, la representación de dos magnitudes directamente proporcionales es una línea recta, como la miramos en este ejemplo. Me parece muy chévere que podamos usar GeoGebra para las situaciones de proporcionalidad. Veamos esta situación, que también la vamos a analizar y a modelar en GeoGebra. Para el cumpleaños de Julián, los compañeros de curso quieren regalarle un carro de control remoto que cuesta 120.000 pesos. Si lo compra solo una persona, tendría que pagar pues todos los 120.000 pesos. Si lo pagan dos, cada uno le tocaría de 60, de tal manera que entre más compañeros aporten para el regalo, les toca de menos. Entonces, entre más compañeros, menos es el valor del aporte. Las magnitudes involucradas son número de personas y aporte por persona. Entre más personas hagan el aporte para el regalo, menos dinero tiene que aportar cada una. Por lo tanto, la cantidad de personas es inversamente proporcional al aporte individual. Vamos a llamar X al número de personas y Y al aporte por persona. Como X y Y son inversamente proporcionales, como hicimos el análisis, al aumentar una, la otra disminuye. Entonces, la constante de proporcional será igual al producto de las dos magnitudes. X por Y, y para nuestro caso, X, cuando una persona va a comprar el regalo, tiene que aportar todo el valor, es decir, 120.000, por lo tanto será 1 por 120.000. Y como las variables son inversamente proporcionales, entonces esa constante se mantiene. Y por lo tanto, con este valor ya podemos empezar a trabajar. Vamos a GeoGebra entonces a modelar nuestra situación. Ya estamos aquí nuevamente, vamos a modelar nuestra situación. En la columna A escribiremos el número de personas que hará el aporte y en la columna B el aporte de cada persona. Entonces vamos a escribir los números del 1 al 20 en esta columna. Para facilitarlo escribimos 1 en la casilla A1, 2 en la casilla A2. Seleccionamos las dos casillas y arrastramos hasta la casilla 20 y eso hará que me cree una serie del 1 al 20. Esas serán las personas. Y en la casilla B vamos a escribir el valor de Y, que viene a ser el producto de la constante de proporcionalidad, o mejor dicho, viene a ser la constante de proporcionalidad dividido entre X, es decir, entre los valores de la columna 1. Entonces, la constante de proporcionalidad es 120.000 y eso lo voy a dividir entre lo que hay en la casilla A1. ¿Sí? Y esta fórmula se me va a repetir hasta la casilla 20. Estos serán entonces los valores. Miren, una persona aportaría 120.000 pesos. 2 personas de a 60, 3 personas les tocaría de a 40, 4 personas de 30, etcétera. Hasta que al final, si fuesen 20 personas, a cada persona le tocaría de 6.000. Entonces vamos a trazar los puntos como hicimos en el caso anterior. Entonces vamos a escribir A1, B1, que serán las coordenadas. Y miren, ya nos ha graficado acá ese punto. Y los siguientes simplemente hago el arrastre de las casillas y miren, ya tengo todos los. Miren que ya no me da una línea recta. Entonces la gráfica que representa magnitudes inversamente proporcionales es de este tipo. Yo puedo perfectamente hacer el análisis de esto. Yo puedo decirle a GeoGebra que me haga el análisis de los datos que he suministrado aquí en la tabla, en la hoja de cálculo. Entonces voy a hacer eso mediante esto, que dice análisis de regresión de dos variables y le digo analizar. Miren, me ha hecho una gráfica y me ha mostrado cómo es dicha gráfica. Miren que no se aproxima a una línea recta. Si yo le digo que haga la regresión lineal, miren que por ninguna parte se acerca a una línea recta, ¿sí?
Miren, en otro tipo de regresiones la que se ajusta es esta y me da esta ecuación: y igual a 120.000 por x a la menos 1, es decir, y igual a 120.000 sobre x. Entonces, eso es lo que yo voy a escribir aquí en la línea de entrada: y igual a 120.000 dividido entre x, y observen que ahí ya me ha generado la gráfica, ¿sí?, de la función. Mírenla. Entonces yo puedo arrastrar este aquí para que se note que esa es la función que me genera estos puntos. Y miren que yo perfectamente puedo decir, cuando 8 personas aportan, su aporte está por aquí, que es alrededor de 15.000 pesos. 8 personas aportan 15.000 pesos. Por ejemplo, 10 personas aportan 12.000 pesos, que es un poquito más arriba, miren, etcétera. Esa es la idea de este tipo de gráficas. Hemos analizado tanto la proporcionalidad directa como la proporcional inversa, y miren que es realmente fácil observar en GeoGebra. Muchísimas gracias, espero que les haya servido.